Hola hermanos de Catedral, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí reunidos para nuestra reunión mensual de emprendedores de Catedral. Hoy día estoy acompañado primeramente de Gustavo Rivera, que nos va a compartir una palabra. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hermano Eduardito, un abrazo en poder saludarle, un gusto realmente y es una honra poder estar aquí junto a ustedes compartiendo un mensaje del Señor y aprendiendo en este tiempo que es tan necesario tomar decisiones en cuanto a los emprendimientos y a las empresas. Así que feliz de compartir este tiempo con ustedes. Qué bueno. Bueno, y por otro lado tenemos a Óscar Zambrano. Él es parte del equipo de emprendedores. Y bueno, quisiera que se presentara Oscar, él nos va a ayudar hoy día con la cápsula técnica. Por favor, Oscar, preséntate tú mismo. Bueno, igual que Gustavo, un gusto estar compartiendo con ustedes, con todo el grupo de emprendedores. Te saludo, Eduardo, te bendigo también a Gustavo y gracias por estar acá. Gracias. Bueno, quiero igual aprovechar, como siempre, de saludar a los hermanos que se conectan, los hermanos que nos están viendo, quizás por primera vez, que han recibido la invitación, que son de Catedral o de algún otro lugar. Los saludamos, estamos acá para servirlos. Hemos conformado un grupo, un equipo, ¿cierto? Que apoya los emprendimientos de los hermanos, estamos disponibles. Les quiero recordar a todos que nosotros tenemos canales oficiales de emprendedores. Está nuestro Instagram, Emprendedores Cate, donde nosotros publicamos tanto noticias como emprendimientos de nuestros hermanos. Por lo tanto, si usted tiene un emprendimiento y nos quiere mandar su flyer para nosotros poder publicarlo, está ese canal de Instagram. Y también tenemos un WhatsApp que nos permite comunicarnos con usted para que usted nos mande consultas, dudas, ¿cierto? Que es el más 569 644 65530. Así que si usted tiene dudas, si necesita, recuerde que nuestro equipo está conformado por contadores, áreas de finanzas, área legal, áreas de planificación de proyectos. Así que apóyese en nosotros, lo podemos ayudar. Tenemos también áreas de medios, redes, ¿cierto? Para que usted pueda potenciar su negocio en sus productos. Así que le damos las gracias, estamos para servirlo y recordarles que tenemos una página web www.emprendedorescate.cl y en esa página siempre usted encontrará la publicación de los emprendedores que asisten regularmente a nuestras reuniones. Ahí tendrá usted el rubro, el teléfono, si usted es perteneciente a la iglesia o puede recomendarlos, por favor hágalo, somos un equipo, somos una red, así que podemos apoyarnos entre todos para que los emprendimientos en estos duros tiempos se mantengan a flote. Así que ahí estamos todos como equipo trabajando. Bueno, Oscar, tú nos tienes preparado un tema que queremos conversar y que me pareció muy interesante, ¿cierto? Desde el punto de vista del control de gestión, que es un área, ¿cierto? Entiendo que los emprendedores a veces dejan un poco de lado, así que te doy la palabra para que nos puedas contar qué es lo que tienes. Bien. Bueno, el tema que hoy día vamos a conversar se llama el control de la gestión, ¿no es cierto? La importancia o pasando del dato a la información, del dato a la información. Y la idea acá, el primer o sea, concepto que queremos dejar en los emprendedores es que comprendan la importancia de tener registros de información del negocio, ¿ya? Que sepan de que todos los empresarios como elemento básico, ¿no es cierto?, es que tengan un instrumento donde ellos puedan llevar toda la información del negocio, de todo lo que ocurre, ya sea las compras, las ventas, etcétera, sea un cuaderno sea un libro, ¿no es cierto? Pero lo importante es que lleven y tengan un registro permanente de todo lo que ocurre en el negocio. Eso es lo primero. Lo segundo es de que cómo nosotros pasamos de un dato, ¿no es cierto? Un dato que puede ser suelto de una compra, de una venta, qué sé yo, y al trabajar ese dato con otros más, ¿no es cierto? Vamos construyendo lo que es la información del negocio
lo modelamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y construimos información. Y que esa información, a posterior, ¿no es cierto?, trabajada, como decimos, nos permite tomar decisiones dentro de la empresa, que son fundamentales muchas veces, ¿no es cierto? Son decisiones ya sea de compra, de ampliación, de compra de un equipo, de a lo mejor entrar en otro mercado. Por lo tanto, esa información, primero que partió un dato, se transformó en información, nos permite la toma de decisiones importantes y además, ¿no es cierto?, como podríamos decir dentro de esta cadena, terminar con la construcción de estrategias, ¿no es cierto?, que permitan desarrollarse o desenvolverse en el mercado en que está el negocio. Entonces, partimos datos, información, toma de decisiones, estrategia. Esa es como la línea que quiero trabajar hoy día en este tema. Ujú. Por lo tanto, entonces decíamos recién de que lo fundamental, ¿no es cierto?, es que tengamos algún instrumento de control o donde podamos registrar la información de la microempresa. ¿Ya? ¿Cómo construimos entonces estos registros? Decíamos recién, a través de un libro, de un cuaderno, ¿no es cierto? Aquellos empresarios o los microempresarios que ya están formados, ¿no es cierto? Ellos tienen instrumentos, hay una obligación, ¿no es cierto?, de llevar los libros contables, etcétera, ¿no es cierto?, que nos permiten ir recopilando la información, ya sea de compras, de ventas, ¿no es cierto?, lo que debe tener todo negocio. Pero no necesariamente, ¿no es cierto?, tener esa información nos permite o nos da el paso libre para tomar decisiones. Es necesario que esa información, ¿no es cierto?, sea trabajada, sea modelada, como decíamos recién, ¿no es cierto?, de tal manera que nos sea un instrumento de apoyo para la toma de las decisiones. Entonces, volviendo un poquito atrás, el cuaderno del microempresario, el libro, los libros contables. Estas herramientas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La podemos trabajar formalmente en dos ámbitos. En el caso de los empresarios, ¿no es cierto?, que ya son formales, decíamos en los cuadernos, o sea, los libros contables. Esos libros contables nos permiten construir, ¿no es cierto?, por ejemplo, los flujos de fondos, o el flujo efectivo, el neto, ¿no es cierto?, que es la diferencia entre el ingreso que genera el negocio y los egresos. Eso nosotros formalmente hay disponible una cantidad de instrumentos, de software que facilitan, ¿no es cierto?, el manejo de esos instrumentos para un negocio formal. En el caso de los microempresarios informales, hay otros instrumentos que también sirven y que están de forma gratuita. Por ejemplo, un instrumento que es súper bueno, que ayuda incluso a los empresarios formales, lo usan mucho, ¿no es cierto?, las grandes empresas, es el tema de las tablas dinámicas. Si bien es cierto, nosotros podemos construir tablas Excel, pero es distinto cuando nosotros trabajamos una tabla dinámica, donde podemos cambiar la información de clientes, de proveedores, de mercado, de productos que tienen más salida, menos salida, ¿no es cierto? De conocer en un periodo de tiempo, por ejemplo, un año, cuáles son los años más altos en venta, los más bajos, ¿no es cierto?, y que contrastados con los ingresos, con los egresos, podemos tener una información súper importante para una toma de decisiones. De esa manera, ir manejando, ¿no es cierto?, o construyendo caminos o estrategias para el negocio. Por ejemplo, podemos tener o podemos conocer lo que puede ser un producto gancho en algún momento, ¿no es cierto?, que pueda tener poca venta, pero ese producto me sirve para atraer otros, ¿no es cierto?, o para vender otros en el negocio. Ya sea, por ejemplo, no sé, hay productos que se llaman los complementarios, ¿no es cierto? Entonces, puedo tener un producto gancho que me va a permitir a lo mejor vender otro producto más adelante. Entonces, pero lo importante acá, lo fundamental, es tener y construir información. Eso es lo que me va a permitir tomar buenas decisiones. Decíamos entonces,
en la medida que yo vaya construyendo esta información a través de tablas dinámicas, a través de los flujos de fondos proyectados, ¿no es cierto? Saber cómo se está moviendo el negocio, hacia dónde lo quiero llevar, ¿no es cierto? Hacia dónde se está moviendo, ya sea a través de mis propias decisiones o lo que va diciendo o lo que nos va dando el mercado como información externa. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Por una parte, tenemos la información que se genera al interior del negocio, ¿no es cierto?, a través de estos instrumentos, como los flujos de fondos, las tablas dinámicas u otros que pudieran existir, y lo que ocurre en el exterior del mercado, ¿no es cierto?, o sea, del negocio, que es el mercado. Entonces, en esta relación, ¿no es cierto?, incluso nosotros en algún momento lo hablamos en reuniones anteriores y hablamos de la innovación. Estos son instrumentos que nos permiten entonces tomar decisiones respecto a que también podemos, dónde podemos innovar, porque vamos conociendo cómo se está moviendo el negocio, ¿no es cierto? Cuáles son los productos que salen más, los que salen menos, quiénes son los clientes que nos compran más, los clientes menos. Entonces, eso nos va a permitir en definitiva, o al final, delinear estrategias para el negocio. ¿Cómo me puedo comportar en tal mercado, en un segmento, ¿no es cierto?, o en otro? Entonces, me va llevando, ¿cómo puede ser? Estratégicamente, ¿no es cierto?, voy desarrollando mi negocio. Con esto también me va a permitir ser un buen negociador como empresario o como microempresario. Los empresarios son fundamentalmente negociadores. Nosotros estamos vendiendo y estamos negociando, estamos comprando y estamos negociando. Entonces, esta información nos va a permitir ser un buen negociador, ¿no es cierto?, un buen estratega y un buen desarrollar, en definitiva, de mi negocio. No sé cómo estamos de tiempo todavía. Oscar, mira, lo que pasa es que entiendo, hay algo que yo no, bueno, tú sabes, yo tengo trabajo en el área de contabilidad, tengo varios clientes que trabajan en eso, y es muy difícil para los emprendedores, para los pequeños, las pequeñas empresas, hacer esta distinción que tú planteas acá, que es entre el dato y la información. Es decir, yo conozco empresas que solo tienen datos. Si tú les preguntas, ¿usted anota sus ventas? Ellos sí, tienen anotadas sus ventas. Si tú Claro, les dices, ¿usted tiene anotadas sus compras? Sí, tengo anotadas mis compras. ¿Y algunos gastos los tiene? Sí. Ok. Usted hasta ahí tiene datos. claro. ¿Cómo esos datos a usted le hablan, le dan un relato de su negocio coherente y cómo Ujú. esos mismos datos lo proyectan hacia el futuro de ese negocio? Es lo que yo entiendo que le estamos llamando información. Es Sí. una especie de cuento proyectado hacia dónde vamos. Entonces, muchos emprendedores solo se preocupan de obtener el dato. Pero si tú Ajá. les hablas de proyecciones de venta, rotación de inventario, no conocen eso porque nunca han transformado sus datos en información. Claro. Una de las cosas importantes que planteamos es, de alguna manera, una herramienta que a mí me toca ver y que Ujú. encuentro que es una de las herramientas claves que los emprendedores deben usar, deben usar, ni siquiera es casi una alternativa. Yo te diría que hoy día, sobre todo en estos tiempos de pandemia, cuando viene todo esto, crisis social, pandemia, uno tras otro, creo que la mayoría de las empresas que están fallando es porque no han desarrollado una herramienta tan importante como es el flujo de caja, el flujo efectivo de fondos que tú le pusiste. Claro. Entonces, eh, cómo tomar los datos, transformarlos en información, vaciándolo en una cosa tan simple, pero que hay que hacerlo de manera sistemática como un flujo de caja. Claro. Gustavo trabaja en el área de finanzas de su empresa, no sé cómo ve un poco esa área. Así es. Mira, a ver, Ujú. Hermano Oscar, por favor, ya. por No, favor. mira, lo que yo te iba a decir es que efectivamente, cuando nosotros tenemos, o sea, generalmente lo que tú dices, efectivamente, tenemos muchos datos, y a veces muchos datos sueltos, pero hoy día hay herramientas que nos permiten ordenar esa información de cierta forma que nos permitan a nosotros, ¿no es cierto?, o que nos revelen información del negocio. Lo que yo les decía recién
respecto a las tablas dinámicas. Es un instrumento súper bueno. Tú, las tablas dinámicas, puedes ir manejando las variables, ¿no es cierto? Puedes ir intercambiando las variables de tal manera que te van entregando, ¿no es cierto?, situaciones o te va reflejando de cómo se están comportando ciertas, valga la redundancia, variables dentro del negocio. Por ejemplo, si yo tengo dos locales, ¿no es cierto?, puedo hacer distinciones, cuánto vendo y qué productos se venden más en este local, o cuánto vende cada persona dentro de este otro local. Entonces, esa información, ese manejo, ese modelar de esa información, es lo que, o sea, esos datos es lo que me tiene que entregar a mí información válida que yo pueda, que me permita tomar decisiones. Por ejemplo, como les decía yo, las tablas dinámicas. Muchos datos nos entregan información, es cómo yo los trabajo, cómo los ordeno para que me hablen, ¿no es cierto?, y me digan qué es lo que está ocurriendo en esta realidad particular. Gustavo. Buenísimo, buenísimo. Sí, como bien decía el hermano Eduardo, yo soy contador de profesión, contador general, y trabajo precisamente para el área de finanzas en una compañía ya hace bastante tiempo. Y claro, como bien nos señala en este caso el hermano Oscar ahí, como nos dice de respecto a modelar los datos, es algo súper importante trabajar evidentemente la información que tenemos nosotros en virtud de poder tomar decisiones en relación a los contextos en el cual la empresa se esté desarrollando. Por ejemplo, digámoslo así, para aterrizar un poquito la idea y llevarlo a algo práctico, ¿cierto? A lo mejor sería súper útil, quizás para las empresas que llevan o para los emprendimientos que llevan un poquito más de tiempo, a lo mejor tener un registro de ventas quizás de todo un año, 12 meses. Por ejemplo, un registro de ventas del año 2019. Por lo tanto, al tener un registro de ventas del año 2019 y tener claridad cuánto se vendió cada mes, se pueden detectar muchas cosas, como por ejemplo, cosas que de repente se denominan como la venta estacional. Quizás la naturaleza de la empresa va a tender a vender más en el verano que en el invierno, y eso se tiene que ver reflejado en mis libros de ventas de un año completo. Si mi empresa, por ejemplo, o mi emprendimiento corresponde a venta de helados, lo más probable... Ahí Te perdí, Gustavo. Se nos perdió, sí. El audio. Se cayó el audio. Sí. Eso igual es importante. A mí me ha tocado empresas que son, que su estación de venta, por ejemplo, se produce en los 3 últimos meses del año y en los 3 primeros meses del año siguiente. Entonces, cuando tú analizas la información con los balances comerciales, las temporadas quedan divididas. No sé si me explico. Sí. Entonces, ahí se produce un efecto muy particular, que es que tú no puedes analizar tu temporada completa con un balance hecho en contabilidad, sino que lo tienes que hacer por fuera, porque tienes una temporada de una parte y la otra de otro. Así que, interesante. Cuéntanos, Gustavo. Correcto. Disculpen, tuve un problema aquí con el audio en mi computadora, así que tuve que crear una sesión paralela para poder recuperarlo, ¿no? Un tema técnico. Como les decía, bueno, usted lo explicaba también muy bien, hermano Eduardo, hay temas que son desde la vereda estacional, ¿verdad? Que van generando ventas más abultadas o a lo mejor más polarizadas en ciertos sectores del año. Entonces, cuando nosotros tenemos la claridad de cómo se comporta el negocio, podemos ahí ir proyectando o estimando decisiones, como por ejemplo, en el caso de que haya meses donde la venta por temas naturales de estación tienda a disminuir, quizás lo prudente en esos casos sería hacer o establecer provisiones
en este caso, que puedan sostener la carga financiera de esos meses que mis ventas deberían atender a disminuir. Pero eso no lo podremos saber si es que evidentemente no tenemos la claridad de cómo el negocio se va comportando en el año y cómo también ir comparando si este mes estuvimos quizás mejor o estuvimos al límite o estuvimos peor a lo mejor que el año anterior. Es también ir comparando en este caso años calendarios, es decir, cuándo se vendió, por darle un ejemplo práctico, en octubre o en septiembre del año pasado, para poder comparar si realmente el resultado que estamos arrojando en este mes es mejor, es peor, o a qué se debe también las diferencias que puedan haber desde el ingreso y también evidentemente los gastos en cuanto a los precios que yo esté pagando por los productos. Entonces, en virtud de lo que nos comenta el hermano Oscar, el poder clasificar la información de una manera ordenada para que así nosotros podamos tomar decisiones es vital para poder proyectar el futuro. A lo mejor suena un poquito, a lo mejor controversial esa palabra, pero para poder, en este caso, proyectar cuál vendría siendo un escenario próximo a que vamos a enfrentar como empresa, como emprendimiento, o lo que cada hermano ahí y los hermanos que nos están viendo se dediquen. Claro que sí, mira, yo creo que en definitiva, como siempre se ha dicho, cada empresa, ¿no es cierto?, tiene su propia realidad. Incluso dos empresas del mismo rubro no se van a comportar de la misma manera. Por lo tanto, la información que yo construya de mi propio negocio, ¿no es cierto?, es la válida. Tal como tú dices, en este jugar con las variables, ¿no es cierto?, van entregando información. Si yo quiero proyectar, ¿no es cierto?, o quiero generar generar una inversión, quiero comprar una máquina, quiero abrir otro local, en definitiva, esas decisiones, ¿no es cierto?, tengo que hacerlo de la manera, con el menor riesgo posible. Y el menor riesgo posible significa tener información buena, de calidad, ¿no es cierto?, y completa. Y son muchos instrumentos, o varios instrumentos que me van a permitir tomar esa decisión, no solamente en el caso de los formales, ¿no es cierto?, el flujo de fondos proyectados, u otro instrumento, como decía yo recién, la tabla dinámica, que yo lo encuentro un instrumento súper bueno y válido, ¿no es cierto?, para este tipo de cosas. En conjunto, ¿no es cierto?, varios instrumentos me van a permitir tomar una buena decisión. Lo importante es tener la información, no el dato, sino que construir esa información que me permita tomar, ¿no es cierto?, o aminorar los riesgos del negocio. Perfecto. Bueno, Oscar, realmente importante lo que tú nos dices para los emprendedores. Creo que muchos de nosotros podemos entender que hasta ahora solo hemos acumulado datos. Nuestro desafío como emprendedores es conocer la mejor herramienta que se aplique a mi negocio para que mis datos me empiecen a entregar información. Por el tiempo, ¿cierto?, que nosotros tenemos, lamentablemente no podemos desarrollar en profundidad todas las herramientas que sirven. Cuando tú dices planillas dinámicas, que son planillas basadas en planillas Excel, ¿cierto? El Excel es una tremenda herramienta. Quien lo sepa ocupar aún de manera básica puede también hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero el desafío que nos queda como emprendedores es dar un paso más, no quedarnos solo en el dato, buscar. Hay muchas formas, y ahí va la necesidad y el desafío de cada emprendedor, cómo buscar la herramienta que más se adecue. Exacto. No le puedo decir, sabe que usted tiene que comprar un sistema SAP, porque quizás va a ser una mega herramienta y quizás a usted con el Excel le alcanza. Pero sí, lo que quiero desafiarlos a todos es que den el paso de decir, yo aquí tengo mis datos, ahora quiero empezar a trabajar con información. Puede buscar en internet, puede escribirnos al WhatsApp para ver si nosotros lo podemos ir orientando en qué,
¿cierto? Pero es un desafío personal. Nosotros no tenemos la capacidad de enseñar todas las herramientas que existen, pero existen muchas. Busque la que mejor se acomode a su negocio y eso lo va a ayudar a tener mejores decisiones, más informadas. La información es poder, decía. Claro. Y eso es lo que nosotros necesitamos, empoderarnos en nuestro negocio para saber para dónde vamos, para dónde no ir, cuándo arriesgarnos, cuándo comprometernos, ¿cierto? Los negocios, como decía, muchas veces pueden ser muy rentables, pero fallan porque no tienen información clara para tomar decisiones. Te endeudas más de lo que ganas, te comprometes en fechas que no corresponde comprometer pagos, ¿cierto? Y todo eso se soluciona de alguna manera con manejando los datos, cruzándolos y que eso se transforme en información. Así que tremendo desafío para nuestros emprendedores. Gracias, Oscar, por plantear esto, por abrir la conversación. Creo que es necesario. Nuestros hermanos lo tomarán y lo pondrán en práctica y seguramente van a estar comunicándose para poder entender un poco más. Así que el desafío está planteado, ¿cierto? Hacer un buen control de gestión y pasar del dato a la información, como tú nos decías. Bueno, vamos a abrir el espacio a algo que siempre nos convoca y que es nuestro tema principal, que es la palabra del Señor, que son sus principios. Invitamos a Gustavo, un hombre de Dios, un hombre de la palabra, que regularmente nos comparte la palabra los días domingos. Y en nuestra conversación interna, en la invitación, yo le decía, tenemos emprendedores que están en situaciones difíciles, tenemos emprendedores que les ha ido muy bien en la pandemia, pero bastantes que han estado muy complicados, con emprendimientos detenidos, ¿cierto? Pero creyéndole al Señor. Y bueno, le pedimos a Gustavo que nos comparta los principios de Dios que nos pueden seguir afirmando en esa roca. Así que, Gustavo, el tiempo y nuestros oídos y nuestra atención están con usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vuelvo a reiterar, un gusto en estar compartiendo aquí con el hermano Oscar, con usted, hermanito Eduardo. Realmente es una honra para mí poder servirles en lo que el Señor ha cargado mi corazón, que es la palabra, y poder bendecirles también en una palabra de aliento, en una palabra de ánimo, en una palabra de exhortación, porque no es secreto para nadie, no han sido tiempos fáciles. Ya hace ya un tiempo, digámoslo así, antes de la pandemia, ¿verdad? Han sido tiempos duros para la economía, han sido tiempos duros para las pymes, que por lo general son las que primero evidentemente se afectan, ya que la solvencia es mucho menor quizás que una gran compañía, ¿verdad? Que tiene una espalda, que tiene inversión, ¿verdad? Las pymes, muchas de ellas que generan evidentemente el sustento en el trabajo del día a día, por lo tanto, un día perdido, 2 días perdidos, meses sin poder quizás abrir, genera un impacto muy fuerte en la caja. Como decimos nosotros allá en la empresa, no hay caja que resista. No hay caja que resista una paralización de la operación por tanto tiempo. Por lo tanto, en virtud de eso, y lo conversábamos con el hermano Eduardo cuando planteábamos el tema de poder servirles en la palabra a todos los hermanos conectados el día de hoy, que han sido tiempos duros, pero en virtud de eso, de esa situación difícil que quizás hoy día las empresas, los emprendimientos están viviendo, hay una palabra del Señor para cada uno de ustedes, amados míos, y quisiera que el Espíritu Santo sembrara en el corazón, que sembrara en su negocio, que sembrara en su vida. Y la palabra la he titulado de esta manera: que la crisis haga brillar tu fe. Así que si usted está ahí tomando apuntes ahí a la conexión, ¿verdad? A la transmisión, ponga ahí como título: que la crisis haga brillar tu fe. Y es una palabra que el Señor ponía en mi corazón porque en los tiempos de crisis,
en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos de prueba, muchas veces pareciera ser que lo primero que se pone, en este caso contra la pared, y lo primero que se prueba, valga la redundancia, es precisamente la fe. Y el Señor me hablaba ahí en un texto muy, muy lindo que a mí me ha enseñado mucho y mientras trabajaba en esta palabra, era increíble ver cómo el Señor de alguna manera nos revela su propósito, nos revela su intención de hacerse parte en medio de nuestras crisis. Y la palabra se encuentra ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Y hay algo que el Señor evidentemente está cargando, en este caso al corazón. Perdón, no es 1, me equivoqué, sino que es 27. Me equivoqué. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Y desde esa perspectiva, como les iba diciendo, este es un texto donde el Señor me hablaba a través de la historia, en este caso del rey David. Es un texto bastante largo, así que vamos a ir desmenuzándolo paso a paso para poder ir descifrando lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que cuenta la palabra así. Dice, con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Y me encanta este texto porque yo puedo ver a David que de alguna u otra manera está viviendo una de las peores crisis que David se ha tenido que enfrentar en la Biblia. Si bien es cierto, son muchos los procesos que la Biblia nos describe del rey David, yo creo personalmente que este es uno de los más duros. ¿Por qué? Porque tiene una persecución férrea de parte del rey de su nación, de parte de la persona que de alguna manera Dios ha puesto para gobernar con justicia, Dios ha puesto para gobernar con paz, con sabiduría. Esa persona que Dios supuestamente puso para gobernar con excelencia, lo está persiguiendo para matarle. Y evidentemente no es culpa, en este caso, de Dios, que Saúl haya envanecido su corazón y haya querido acabar con la vida de David. Pero yo sí estoy convencido que Dios está usando esta situación para forjar el corazón del futuro rey. Como usted sabe, la historia cuenta ahí cuando el Señor unge a David por medio del profeta Samuel, lo constituye rey, porque ya en el corazón de Dios fue desechado a Saúl, producto de su desobediencia, producto de su vanagloria, producto de querer hacer las cosas a su manera. Pero resulta ser que David, una vez ungido, ¿verdad?, como rey, siendo un muchacho, los teólogos ahí, algunos afirman que podría haber tenido aproximadamente entre unos 15, 16 años cuando es ungido, en este caso, luego empezó a ponerse las cosas de manera difícil. Por lo tanto, en virtud de ese proceso extremadamente duro que está viviendo aquí el joven aspirante al reinado, ¿verdad?, producto de el ungimiento del profeta, es que hay que entender lo que David está pensando en su corazón. Y en virtud de eso, esta reflexión que él dice, y David pensaba, un día de estos voy a morir en manos de Saúl, lo cual lo mejor que puedo hacer, la mejor idea que se me puede ocurrir es largarme, es huir a la tierra de los filisteos. Por lo tanto, imagínese de alguna manera lo que está pasando en el corazón de David para tomar la determinación de autoexiliarse de su pueblo para irse a vivir a tierra de los enemigos. No es menor, porque los filisteos, amados míos, son los enemigos de Israel desde hace ya mucho tiempo atrás. Por lo tanto, David ya en su juventud, a unos años atrás, había matado, le había cortado la cabeza a uno de los mejores guerreros de este pueblo de los filisteos.
al gran Goliat, que ellos se jactaban de tener ese guerrero, y como dice ahí la historia, Goliat se mofaba del pueblo de Israel. Y es ahí cuando el Señor enciende el corazón de David y David lo acaba, ¿verdad? Como dice la historia bíblica. Pero fíjese ahora la crisis que él está viviendo, que lo está haciendo reflexionar al pensar que en la tierra de sus enemigos, esto es potente, va a estar mejor que en su propia casa. En la tierra enemiga va a estar mejor que con sus propios hermanos judíos, israelitas. En la tierra de los enemigos va su vida a estar más a salvo que en el palacio real mismo. Por lo tanto, no es menor la reflexión que aquí David está diciendo al hecho de decir y de pensar, en cualquier día muero, mejor me voy, en este caso, a la tierra de los filisteos. Y es aquí donde nosotros podemos ver, en este caso, cómo la reflexión de David muestra una angustia, producto de la crisis que está viviendo. Cómo David está angustiado, su corazón está preocupado, le quita el sueño en la noche. Yo me lo imagino ahí durmiendo con un ojo semiabierto, con el otro también, esperando que en cualquier momento le caigan encima. Por lo tanto, hay un nivel de angustia, y en este nivel de angustia, David aquí solo, pero las podemos inferir producto de su reflexión. David tiene dos opciones. La primera, que puede ser una, a lo mejor no es la mejor, pero puede ser una. Y dice, en este caso, como dice él mismo, irse a tierra de los filisteos, que literalmente, amados míos, sería como irse a meter a la boca del lobo, ya que David no es una persona muy bien recibida, producto de lo que le hizo a Goliat allá en tierra filistea. Por lo tanto, literalmente es ir a refugiarse a la boca del lobo. Y la segunda opción que tiene en este caso David es matar a su perseguidor y solucionar el problema de raíz. Porque David pudo haber dicho, bueno, si él quiere tanto matarme y Saúl está tan molesto por lo que el Señor hizo conmigo y por lo que el Señor también va a hacer conmigo, perfecto, lo acabamos, solucionamos el problema de raíz y la persecución en este caso se termina. Pero hay algo increíble que no podemos dejar pasar dentro de este contexto en el cual estamos viendo a David. Y es que él hace una promesa. David, en este caso, hace una promesa frente a Dios y dice que la mano de él, en este caso de David, no atentará contra el ungido de Dios. Es decir, que David no pondrá las manos sobre Saúl, que lo persigue, aún siendo evidentemente, en este caso Saúl, una persona que está desagradando el corazón de Dios desde el primer momento en que desobedece. Pero David propone en el corazón no levantar la mano contra el ungido de Dios. Por lo tanto, toma esta opción 2, de ir a meterse literalmente a la boca del lobo. Por lo tanto, yo puedo inferir acá, por lo que David está reflexionando, que él prefiere arriesgar su propia vida con tal de no fallarle a Dios desde la vereda de matar al ungido, de solucionar el problema de raíz. Y eso es algo que David me está enseñando cuando usted y yo, amada iglesia, y en este caso ustedes, amados empresarios, amados emprendedores, tenemos que enfrentar muchas veces en los tiempos de crisis. Y es que yo veo que aquí David no tiene miedo a perder. Yo veo que aquí David, producto de obedecer al Señor y no atentar contra el ungido, él está dispuesto a ir a refugiarse en tierra de lobos. Él está dispuesto a refugiarse en tierras quizás donde la seguridad se va a ver tan amenazada como en Israel. Pero resulta ser que pareciera que David no tiene miedo a perder, no tiene miedo en este caso a lo mejor a perder más quizás de lo que podría ganar estando en Filistea. Y esas son las cosas que nosotros de alguna manera tenemos que entender. Porque cuando usted y yo, amado hermano, amada hermana, amado empresario que está ahí, que tiene un negocio y que está pasando momentos de crisis, cuando somos gente de fe,
debemos estar muchas veces dispuestos a correr esos riesgos. Pero cuando entendemos que tenemos que afrontar esos riesgos, que se afrontan evidentemente con fe, muchas veces nos vemos enfrentados a un dilema. Los que tienen negocios, los que tienen responsabilidades con proveedores, con trabajadores, a lo mejor con el fisco, que es la empresa, que es el Estado, ¿cierto? Muchas veces nos vemos enfrentados a este dilema. Y es que muchas veces, de alguna manera, hacer lo correcto, en este caso por temor a Dios, se transforma en un dilema cuando muchas veces significa un gran riesgo. Me explico. Muchas veces, amados, como equipo quizás de empresarios o a lo mejor gente que maneja evidentemente responsabilidades, se ve en ocasiones que hacer lo correcto frente a Dios nos generan pérdidas en nuestra caja. No cumplir los compromisos, quizás financieros, muchas veces quedar en deuda con nuestros proveedores o muchas veces quedar en deuda con nuestros trabajadores, ¿cierto? Por lo tanto, ser en este caso íntegros con Dios nos genera en este caso un peligro muchas veces para nuestra caja porque significa que a lo mejor que producto de nuestras malas decisiones que tomamos, en ocasiones se nos ven evidentemente nuestros ingresos con un riesgo. Y es eso lo que yo puedo ver que David está sopesando. Es decir, con tal de no fallarle a Dios, producto de que yo no voy a levantar la mano contra el ungido, prefiero irme a tierra enemiga. Con tal de quedar bien con Dios, prefiero quedar mal con mis enemigos. Con tal de no atentar contra la autoridad de Dios, prefiero quizás ir a meterme a la boca del lobo. Y eso es lo que muchas veces nosotros, como ministros del Señor en las finanzas, a mí me gusta llamar al empresario de esa manera, un ministro del Señor en las empresas, en las finanzas, en todo lo que tiene que ver con una operación comercial, llamémoslo así. Debemos entender una cosa, que al ser gente de fe, vamos a tener que confiar en el Señor y hacer siempre lo ético y moralmente correcto, aun cuando eso signifique, amados míos, correr riesgos. Aun cuando eso signifique, en este caso, correr a lo mejor un riesgo de caja, de que si cumplimos con nuestros compromisos, a lo mejor vamos a quedar sin el saldo suficiente, no sé, es un ejemplo. Pero siempre, como hijos del Señor, como ministros del Señor, en las finanzas, en materia comercial, en materia empresarial, debemos hacer lo que es éticamente correcto por temor a Dios, aun cuando eso signifique correr riesgos. Y yo veo a David que está caminando en esa línea. Yo veo a David que está sopesando este dilema de decir, o lo mato o me voy, o levanto la mano contra este que me está persiguiendo, o me voy, ¿para qué? Porque es su vida o es la mía. Y yo veo que aquí él está diciendo, bueno, yo no voy a levantar la mano contra el ungido, por lo tanto prefiero yo autoexiliarme, prefiero yo irme hasta que las cosas se puedan quizás calmar. Ahí él nos dice la Biblia por cuánto tiempo precisamente él pretende irse, pero debemos entender que David decide aún bajo su propio bienestar exiliarse a fallarle al Señor. Y mira lo que dice ahora el versículo 2 del capítulo que estamos leyendo. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gat. Gat es una de las 5 ciudades que componían la Filistea en aquellos años, donde reinaba Aquís, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquís, que era el rey de Gat. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas,
a Gionán, la jezreelita, y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. Es ahí donde pareciera ser que si llevamos a esta historia a una crisis a lo mejor de nivel empresarial, podemos ver que la salida de David, en este caso, de la crisis, le llevó, en este caso, de alguna forma a respirar a David una paz. Es decir, podríamos interpretarlo así, de esta manera. Le entró oxígeno a la caja. Es decir, pudo a lo mejor respirar ya más tranquilo para poder establecerse en un lugar y que su vida no corriera peligro. Entonces, cuando la palabra dice ahí, de sus 600 hombres David se puso en marcha junto con 600 y cada uno de ellos llevaban sus familias, así como David también llevaba la de él. Yo veo aquí a David en una posición protagónica, porque yo estoy viendo aquí a David como el gerente general de una compañía de guerra, el cual él toma la decisión de caminar junto a su gente a territorio enemigo, a territorio en este caso donde a lo mejor las cosas se pueden poner densas, pero él prefiere eso a fallarle al Señor de levantar la mano con el ungido. Por lo tanto, debemos entender una cosa, amados míos, que el Señor les ha dado el privilegio de administrar una empresa, un emprendimiento, sea grande, sea pequeño, amados míos, lo que sea. A lo mejor no comparable quizás con cifras tan grandes, pero lo que sea. Dios ha dado un privilegio de poder administrar lo que hoy administramos y lo que usted en este caso administra como un empresario. Por lo tanto, cuando Dios nos pone frente a un proyecto de esa envergadura, al ser ministros de las finanzas de Dios, a ser ministros de las empresas de Dios, somos responsables tanto del proyecto como también de cada mano que aporta el proyecto. Y es aquí donde yo veo que David, en este caso, es el gerente general. Ya hay 600 hombres que le siguen. Amado hermano, tú que eres un empresario, hay personas que dependen de tus decisiones. Hay personas que dependen de, en este caso, de lo que tú proyectes. Hay gente que trabaja bajo quizás recursos que el Señor ha puesto en tus manos. Por lo tanto, tenemos que entender que la responsabilidad de una compañía, la responsabilidad de una empresa, la responsabilidad de un emprendimiento no solamente recae en el dueño, no solamente recae en este caso en el gerente general, como lo vemos en David, sino que también va a recaer sobre las 600 personas, sobre los 2 trabajadores, sobre el ayudante o inclusive, a lo mejor usted podría decirme, pero Gustavo, yo no tengo ningún contratado y yo soy mi propia empresa. Perfecto, pero eso quiere decir que también eres responsable de tu familia, de tus hijos, porque cualquier decisión equivocada que tomemos, aún en tiempos de crisis, amados, siempre, siempre, siempre van a haber terceros involucrados en estas decisiones. Y es lo que esta historia nos está mostrando. 600 personas están siguiendo a David porque él decidió no levantar la mano contra el ungido. Y es ahí donde la cosa de alguna manera empieza a avanzar. Y una vez ya llegando David hasta esta tierra de Gat, ¿verdad? Que es tierra filistea, David le dijo a Aquís es el rey, si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo, hablando David del mismo, viva en la capital del reino. Y dice el 6, aquel mismo día Aquís le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. Entonces yo puedo ver aquí, como les decía recién, ¿verdad? Cómo le empieza a entrar oxígeno a la caja de la empresa de David, porque ya está tranquilo, ya no tiene la persecución de Saúl, y como dice el texto anteriormente, cuando Saúl se entera que ya David estaba en Gat, lo dejó de perseguir. Por lo tanto, la amenaza inminente, es decir, la primera crisis ya había pasado y le empieza a entrar oxígeno, porque estando allí en el campo, David podría dedicarse a la cosecha,
a criar a lo mejor animales, en donde le hubiese dado el sustento, ya tenía un lugar para estar tranquilo, ya tenía un sector a lo mejor donde poder establecerse. Por lo tanto, podemos ver cómo David empieza a ver oxígeno en su caja, empieza a ver paz que a lo mejor en Judá no estaba teniendo. Pero ¿sabes lo potente de esta historia? Es que esto no termina acá. Y desde ahora, desde este punto, las cosas se empiezan a poner serias para David. Porque mire lo que dice el versículo 7, leemos del 7 al 11, dice así: y David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses, es decir, aproximadamente 1 año y medio. Pero mira lo que dice el 8, que esto es terrible. Acostumbraba salir en campaña con sus hombres para saquear, imagínense, a los jesureos, a los huircitas y a los amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado en la zona que se extiende hacia el sur, hasta el país de Egipto. Cada vez que David atacaba, imagínense, la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Dice el relato, antes de regresar a donde estaba Aquís, se apoderaba de las ovejas, de las vacas, de los asnos, de los camellos y hasta la ropa que vestían. Valga la redundancia a lo mejor, y dicho en buen chileno, amados míos, David los cogoteaba y les quitaba hasta el último peso. Y ahí es donde Aquís le preguntaba, ¿qué región saqueaste hoy? Imagínense. Es como preguntarle hoy día cuántas personas asaltaste. Y David le respondía, la del sur de Judá, o bien la del sur de Jeramel, o la del sur donde viven los kenitas. David no dejaba con vida ni a un hombre ni a una mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gad, lo denunciarían por lo que estaba haciendo. Este fue su patrón, y mire cómo sentencia la palabra. Esto no es mío, amados míos, esto lo dice la palabra. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque David pasa, amado hermano, amado empresario, de ser un gerente general al líder de una banda delictual. David pasa de ser una persona responsable de 600 hombres de un bienestar a convertirse en un líder, en este caso, de saqueos, de matanzas y de robos. Ahora, esto es un caso extremo que la palabra nos establece. Claramente, quizás ninguno de nosotros haríamos semejante cosa como aquí lo describe la Biblia que hacía el rey David con estos 600 hombres. Pero, ¿sabes? Más allá de este caso extremo, quiero que veamos la raíz que provoca que David esté actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque la falta de fe, amados míos, nos puede llevar a tomar malas decisiones. Ese es el principio transversal que nos toca a todos. A lo mejor usted dirá, pero Gustavo, yo nunca voy a ir a saquear a alguien o a quitarle su ropa, ni mucho menos a matarlo. Estamos de acuerdo. Quizás nadie de este lugar o de esta conexión de los que estamos aquí presentes haría semejante cosa. Yo al menos nunca haría algo así, aunque faltara quizás para comer en algún momento, no va con mis principios, no tiene que ver con la enseñanza que en mi casa mi madre, mis padres me enseñaron. Por lo tanto, nunca haría semejante barbaridad como David la está haciendo ahora. Pero sabes, más allá de eso, más allá del hecho puntual, que es lo que se ve, es fijar nuestra mirada en lo que detona esto. ¿Y qué es lo que está detonando que David actúe de esa manera? Y que también puede ser lo que detone en nosotros y que lo que detone en ustedes como empresarios, como responsables, es la falta de fe. ¿Por qué? Porque cuando nos falta fe en las promesas de Dios, se puede de alguna forma tomar malas decisiones. Porque aquí
al David tomar este tipo de decisiones, él está perdiendo su fe en las promesas de Dios. Porque dígame usted, ¿qué hace el rey? Asesinando gente y saqueando, en este caso, ciudades de esta forma. 1 año y medio se mantuvo así. ¿Qué hace David matando mujeres, matando hombres y matando cuánta persona se le cruzaba? Por saquear, por robar ovejas, por robar vacas. Por lo tanto, cuando yo veo a David cometiendo este tipo de cosas, no veo otra cosa que una pérdida del enfoque en las promesas de Dios. Y eso a veces sí nos pasa a nosotros. Cuando perdemos el enfoque en la promesa de Dios, podemos tomar malas decisiones. Me explico. Si nosotros entendemos que el negocio que administramos, que el emprendimiento que administramos proviene de Dios y que el Señor lo entregó para nosotros también bendecir el reino de Dios y exaltar a Dios por medio de nuestro don de administrar y de emprender y del trabajo de nuestras manos, ¿cierto? Debemos entender que hay una promesa de Dios ahí y que no va a venir crisis y que no van a venir circunstancias que va a atentar contra eso, porque hay una promesa de Dios que está levantando, que está fundamentando, en este caso, el negocio. Pero a veces cuando perdemos la fe en esas promesas de Dios, de que pareciera ser que producto de la crisis olvidamos que es Dios quien nos dio lo que tenemos, amados, podemos tomar malas decisiones. Podemos tomar malas decisiones con personas, podemos tomar malas decisiones con nuestras finanzas, podemos tomar malas decisiones aún con nuestras familias. Amados, a lo mejor no es su caso, pero la cantidad de gente que se suicida producto de fracasos económicos en los Estados Unidos es algo que realmente pone los pelos de punta. La cantidad de matrimonios que se destruyen producto de crisis económicas en las casas es una cifra que nos pone los pelos de punta. Desde esa perspectiva debemos entender que la fe en Cristo Jesús, de entender que es Él el que nos dio lo que tenemos, va a ser capaz de revivir y levantar aun cuando nosotros veamos que no tiene una salida, que no tiene un futuro. Así como cuando el profeta le dice a esos huesos secos que revivan, y cuando el profeta escucha la voz de Dios y da la orden, esos huesos secos, dice la palabra, empiezan a revivir y empiezan a llenarse de ligamentos, de músculos. Asimismo el Señor lo puede hacer con tu negocio, amado hermano. Quizás en el medio de la crisis has visto paralizadas tus operaciones, has visto paralizadas tus ventas, has visto paralizada tu caja. Déjame decirte que no hay nada que pueda impedir que el Señor pueda volver a restablecer y vuelva a parar tu empresa. Pero es importante que entendamos que tenemos que entender que hay una identidad en nosotros como hijos del Señor, el cual hay una comprensión mayor que al ser hijos de Él, es Él el que hace y es Él el que nos da lo que nuestras manos reciben. Por lo tanto, no tenemos que perder la fe en sus promesas. En este caso, David está olvidando su identidad. Él fue ungido rey. Él fue ungido por Samuel. Y le dijo, tú reinarás sobre Israel, el menor de la casa de Isaí. Hoy día está robando, está matando. Por lo tanto, se pierde la identidad. David pierde su sentido de propósito. Porque Él está para gobernar, Él está para liderar, Él está para proteger un pueblo y no llevarlo a pecar. Porque aquí hay 600 hombres, amados míos, que le están siguiendo. Por lo tanto, cuando entendemos que somos líderes de lo que el Señor nos da y lideramos empresas y lideramos proyectos que nacen del corazón de Dios, nuestras malas decisiones pueden llevar a otros a pecar. Nuestra falta quizás de fe puede llevar a otros a pecar. Y tenemos que ser nosotros los líderes responsables frente a lo que el Señor nos da
y frente al Señor. Y es aquí donde David pareciera ser que pierde el norte. Es aquí donde David pareciera ser que hay una transformación de su liderazgo. El ser un gerente general de una compañía de 600 hombres, a convertirlo eso en una cueva, amados míos, de gente que lo único que hacía era destruir. Insisto, quizás ese no es nuestro caso, pero sí debemos cuidar nuestro corazón cuando perdemos la fe en las promesas del Señor, cuando perdemos las esperanzas en Jesús, que es Él el que tiene el control de todo. Eso es fe, amados míos. ¿Sabes? Muchas veces se malentiende la fe porque creemos que la fe es solamente nos sirve para que nos ocurran cosas buenas. Pero, ¿sabes? Fe es mucho más allá que eso. Fe es entender que aún en mis mejores momentos, porque como bien decía el hermano Eduardo, a lo mejor hay compañías que le ha ido excelente, bendito el Señor por eso. A lo mejor hay compañías, hay empresas, hay emprendimientos que no le ha ido bien en este tiempo. Bueno, también bendito el Señor por eso. Pero la fe consiste en esto, en que estemos en el mejor momento o estemos en el peor momento, Dios no ha dejado de perder el control. Y esa es una promesa que tenemos que abrazar. Esa es una promesa que tenemos que traerla a nuestro corazón y a nuestra vida. Que aún en los peores momentos de tu contabilidad, en esos números rojos, en esas faltas de ventas, Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control. Amado mío, amado hermano, amado empresario que estás ahí, quédate con esto esta noche. Dios no ha perdido el control. Amén. Y para seguir avanzando en la historia, debemos entender esto, que al Dios no perder el control, muchas veces olvidamos esas promesas que nos llevan a cometer errores. Y mire lo que dice el versículo 12. Aquís por su parte confiaba en David y decía, David se está siendo odiado por los israelitas, su propia gente. Y mire cómo sentencia aquí en el versículo 12 Aquís, el rey de la Filistea. Sin duda, me servirá para siempre. ¿Sabes? Aquís, este rey del pueblo enemigo, es tipo del reino de las tinieblas. Es tipo de cómo muchas veces el enemigo nos quiere ver. El enemigo quiere que le sirvamos para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le servimos al enemigo? Amados, cuando somos empresarios, cuando somos líderes de compañías, de emprendimientos, que perdemos la fe, que perdemos la identidad, que perdemos el sentido de propósito por el cual Dios nos dio nuestro negocio, amados míos, estamos sirviéndole a Aquís. Estamos sirviéndole al rey de la Filistea. Estamos sirviéndole al enemigo. ¿Por qué? Porque, como dice aquí Aquís, sin duda me servirá para siempre. ¿Sabes? El enemigo siempre va a buscar que le sirvamos, de alguna u otra manera. Y muchas veces nuestra misma falta de fe, nuestras actitudes, potencian ese objetivo del enemigo, el cual hoy en el nombre de Jesús, amado empresario que estás ahí, lo derribamos. En el nombre de Jesús establecemos las promesas de Dios para su corazón, para su caja, para su vida, para el propósito que el Señor tiene su empresa, para los recursos que el Señor va a poner en sus manos. No serán para servirle a Aquís, no serán para servirle al rey enemigo, será para la gloria y honra del Dios vivo que nos dio la facultad, que nos dio el talento para poder administrar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y así como lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Así como paró alguna vez nuestro negocio, lo va a volver a hacer. Porque Él es una fuente insaciable, dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por lo tanto, amado empresario, no pierdas la fe, no pierdas ese sentido de propósito, no pierdas de vista la identidad de hijo que hay en ti y que baja desde ti hacia todo el grupo, hacia todo el equipo que tú lideras. Por lo tanto, veo aquí a Aquís una intención fuerte de querer que David le continúe sirviendo para toda la vida. El capítulo es bastante largo, ¿verdad? Y producto del tiempo no lo vamos a poder analizar todo, pero
Te parafraseo la historia que sigue. Dice la Biblia que como ya Aquís está convencido de que David le va a servir para siempre, lo convoca a una guerra contra su propio pueblo. Y David va con él a pelear a batalla. Pero ¿qué hacen los generales filisteos? Lo rechazan porque tienen desconfianza. E inclusive dicen, ¿acaso este no era el que cantaban que mató a 10.000? No lo queremos con nosotros. Por lo tanto, aquí se le dice a David que se tiene que ir porque los generales filisteos lo rechazan y David vuelve a Siclag. Es decir, vuelve al terreno donde le había dado Aquís. Y es aquí donde nos vamos a parar ahora en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Y dice, al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag. Ya se vienen devolviendo. Pero se encontraron que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar el Negev, atacaron e incendiaron a Siclag, que era la ciudad de David. Habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y mire lo que dice el 4. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Es aquí donde yo veo una segunda crisis en David. Porque pareciera ser que Dios con esto le da una lección. Pareciera ser que Dios está permitiendo esto para hacer entrar en razón. Ya David está solo con los hombres, están llorando desconsoladamente, ya no tienen fuerzas, ya no tienen ganas de pelear, ya no tienen, yo creo que David empezó a hacerle eco. Todo, empezó a recordar a cuánta gente mató, a cuánta gente él a lo mejor le hizo daño, empieza a recordar sus saqueos y dice, no, con esto ya me freí, esto ya me sepultó. Ya las promesas de Dios, en este caso, pareciera ser que en mí no se cumplen, en la identidad de rey que tengo, con esto se pudre, ya a lo mejor el llamado que tú tienes a administrar tu empresa, ¿verdad? Ya con esta crisis, con esta pandemia, con este COVID, ya no revive, ya con esto yo me sepulto, ya mi contabilidad ya no me da. Es así como estaba David y lloró hasta quedar sin fuerzas. Pero en esta crisis que David afronta por segunda vez, me encanta, porque a diferencia de la primera, David ahora toma una decisión distinta. ¿Y saben cuál fue esa decisión? Leamos, mire, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apiedrarlo. Esos eran los 600 hombres que iban con él, lo querían apiedrar porque lo culpaban, en este caso, de lo que había pasado en la ciudad y que habían raptado a sus hijos, sus esposas y todo. Se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero mira el versículo siguiente. Pero cobró ánimo David y puso su confianza en el Señor su Dios. Eso cambia el rumbo de esta historia. Cuando David cobra ánimo y pone su confianza en el Señor. Aquí me encanta este texto porque este versículo cambia las cosas de forma radical. Y mire lo que dice el 7. Y entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. ¿Qué es el efod? El efod era una prenda que ocupaban los sacerdotes, en este caso de la orden levítica, que ministraban en el templo, en el tabernáculo. En ese tiempo, evidentemente, aún no se construía el templo, pero ya todo la vestimenta del sacerdote estaba ya bajo la norma levítica, ¿verdad? Lo puede usted ver en el libro de Levíticos. Y el efod es parte de su vestimenta que se ocupaba para muchas veces conocer la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde David le dice, tráeme el efod. Y tan pronto como Abiatar se lo trajo, David le consultó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Esa es la gran pregunta que tiene.
Él pone su confianza en el Señor y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Los persigo? ¿Los voy a alcanzar? Y mire la respuesta. Esta respuesta espero que sea de bendición, porque para mí ya lo es. Y dice el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Yo quiero que esta respuesta del Señor hoy sea una promesa de Él mismo para tu vida. Si a lo mejor te has preguntado, ¿debo volver a lo mejor a poner en marcha mi empresa después de este tiempo? ¿Debo rendirme? ¿Qué hago, Señor? Quizás le has preguntado a Él. Hoy el Señor te trae la respuesta y dice, ponte de pie, vas a rescatar lo perdido. Ponte de pie, el Señor va a volver a hacer lo mismo que hizo en una vez cuando la levantaste. Él lo va a volver a recuperar, pero esta vez va a ser distinto, porque tú has puesto tu confianza en el Señor. Hemos puesto la confianza en su voluntad, en su promesa. Por lo tanto, aquí hay un reenfoque de David. Y ese reenfoque de confiar en el Señor hace que el Señor active su promesa y le diga, ve y rescatarás a los cautivos. Bendito el Señor por eso. Y con esto quiero cerrar, amados míos. Y mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 18 al 20. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado y también rescató a sus esposas. Nada faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Amados míos, Dios puede devolver lo que quizás hemos perdido producto de esta pandemia, producto de esta crisis, producto de estos tiempos de incertidumbre, producto de las proyecciones económicas que se vienen, que la pobreza va a aumentar, ¿verdad? Todas esas proyecciones económicas, Dios puede hacer algo, pero es importante que entendamos que nuestra fe debe brillar en los tiempos de crisis, que nuestra confianza en el Señor debe brillar en los tiempos de incertidumbre, que debemos reponernos y debemos pedirle al Espíritu Santo dirección. Debemos pedirle al Espíritu Santo su fortaleza. Debemos entender que cuando actuamos bajo los principios del reino y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, cuando hacemos eso, inmediatamente dejamos de servir a nuestra falta de fe, dejamos de servir a nuestra crisis, dejamos de servir, en este caso, al reino enemigo. ¿Sabes? Debemos dejar de servir a Aquís y nuestra falta de fe muchas veces hace que le sirvamos. Pero esta palabra viene a recordarnos a que no podemos olvidar que hay un propósito de Dios por el cual Él te ha hecho un empresario, un emprendedor, una emprendedora, alguien con una idea, producto del fruto del trabajo de tus manos. Pero para eso debemos entender que nuestra fe y nuestra confianza no se puede mover del Señor, en este caso, que Él es, como dice la palabra, Jehová Jireh. Él es mi proveedor. Él es el que te va a proveer. Él es el que te va a dar una nueva idea. Él es el que va a levantar a lo mejor tu empresa de las cenizas. Él es. A lo mejor también a usted, empresario, le ha ido bien en este tiempo. Bueno, también siga confiando en el Señor. Siga confiando en este caso en lo que Él ha dispuesto para cada uno de ustedes. No perdamos la fe. No caigamos en la angustia, sino que reenfoquémonos y que en este tiempo de crisis nuestra fe brille con el proceso en el cual cruzamos. Yo quisiera hacer una oración, amado hermanito Eduardo, para ir cerrando este tiempo. Amén, amén. Orar por la gente ahí que está conectada, a los hermanos, y pedirle al Espíritu Santo que Él sea levantando de las cenizas, que Él sea reviviendo a lo mejor esos huesos secos que dimos por perdidos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora de manera especial vamos ante tu presencia, Dios.
entendiendo que en el medio de la crisis, entendiendo que en medio de las dificultades, entendiendo que en medio de los procesos duros, Señor, tú esperas nuestra confianza intacta en ti, Señor. Padre, oro, Señor, en esta hora por cada hermano empresario de nuestra casa y también por los que están conectados a esta hora en esta transmisión, Señor. Padre, que sea tu presencia en ellos, Señor. Renueva sus fuerzas, Padre. Renueva su fe, renueva sus convicciones, Señor. Dios mío, levanta, Dios, de lo que está inerte, de lo que está muerto, de lo que se destruyó producto de este tiempo. Dios, creemos que eres un Dios de milagros y que puedes restablecer cualquier caja quebrada, Señor. Puedes restablecer cualquier economía quebrada, Señor. Puedes restablecer cualquier idea quizás que quedó ahí, Padre Santo, sepultada. Hoy es tiempo que el Espíritu Santo desempolve esas ideas y que sea el Señor mismo activando, que sea el Señor mismo llevando a cabo este nuevo tiempo, esos proyectos que tú has puesto, Señor, para bendecir el reino. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entendemos, Señor, como iglesia, entendemos como ministros de las finanzas, ministros comerciales, comprendemos, Señor, que hay un propósito por el cual tú nos has comisionado a administrar lo que tenemos. Y yo, Señor, con responsabilidad, quiero atender, Señor, a ese llamado de administrar lo que tú me has dado. Ayúdame, Señor, dame la sabiduría, danos la inteligencia. Dale, Señor, la capacidad, dale las conexiones necesarias para administrar con sabiduría y prudencia, Señor, en este tiempo. Perdónanos si es que hemos perdido la fe, si que hemos olvidado tus promesas, si que a lo mejor, Señor, hemos cuestionado nuestra identidad producto de este proceso. Dios, eres un Dios de oportunidades. Y sé, Señor, que en esta nueva oportunidad que tú nos darás para reemprender, Señor, para recomenzar, será lleno de tu presencia, porque hemos puesto la confianza en ti, porque hemos puesto nuestra fe en ti, el único dador de todo lo que tenemos. Dice tu palabra en el Salmo, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Por lo tanto, entendemos que todo lo que has puesto en tus manos te pertenece a ti y solo a ti, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, a mi hermano Oscar, bendigo a mi hermano Eduardo, que sea tu presencia, Señor, con ellos, y bendecimos a cada empresario que se levanta, Señor, en este tiempo para ser protagonistas del reino en las finanzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Tremenda palabra, Sí, muy lindo. Gustavo. Nos desafía en estos tiempos de crisis. Nosotros los emprendedores tenemos tantas tentaciones de perder esa integridad, ¿cierto? Hay tantas formas de no hacerlo a la manera del Señor, pensando que eso nos va a dar una utilidad positiva, un flujo de caja positivo. Pero el Señor es tan sabio y lo que necesita de nosotros es la fe sobre Él, la roca. Y Él nos va a demostrar una y otra vez que solo confiando en Él, esto es, ¿cierto? Es una victoria de Él. Que Él tiene un propósito, es una victoria. Así que los animamos a todos nuestros hermanos a que sigan confiando, aun cuando los tiempos estén difíciles, sigan haciendo las cosas bien, como hemos ido aprendiendo en todos estos años que hemos estado en Emprendedores, cada detalle, cada forma de administrar, que sea a la manera de Dios, con la excelencia que Dios quiere. Y las bendiciones, finalmente, es Él el que da, como tú decías, el don de hacer riqueza. Así que en eso confiamos y en eso caminamos. Así que muchas gracias, Gustavo, por la palabra que estuviste hoy día. Y bueno, Señor es bueno. Vamos a terminar nuestra reunión saludando y agradeciendo a todos los que se dieron el tiempo para poder escuchar.
tanto al hermano Oscar como a Gustavo, bendecirlos, decirles que estamos ahí en el WhatsApp, en el Instagram, en la página web. Son herramientas que tenemos para ustedes, así que aprovechenla. Estamos todos disponibles para seguir sirviéndolo y nos veremos en nuestra próxima reunión mensual de emprendedores de Catedral de la Alabanza. Así es. Adiós. Adiós hermano. a todos, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias. Adiós. Adiós.